Déjenme presentarles a nuestra siguiente conferencista. Antes de presentarla, quiero retomar una reflexión de Dorothy Thompson. Dorothy Thompson dice: la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de alternativas creativas de responder a ese conflicto. Alternativas a las respuestas pasivas o agresivas, alternativas a la violencia. Y precisamente por eso hoy, y quiero agradecerle a Gaby Ramírez, el que haya aceptado nuestra invitación, vamos a trabajar el tema Aprendamos a resolver conflictos adecuadamente, que nos presenta la maestra Marta Gabriela Ramírez González. Gaby, yo tengo algunos años de conocerla. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. De hecho, me costó trabajo un poco resumir su trayectoria. Es muy versátil, anda en muchas cosas y muy entusiasta. También es maestra en terapia familiar por la Universidad del Valle de Temajac. Es diplomada en tanatología hospitalaria por el Instituto Mexicano de Seguro Social. También es diplomada en formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es diplomada en métodos alternos de solución de conflictos por el IJA, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Certificada en el GED en Estados Unidos en estudios sociales. Certificada profesionalmente por el International Academic Qualifications en febrero del 23. Es también integrante del equipo del programa de Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar por parte del DIF Jalisco, ampliando el nivel de atención a casos de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en la zona de Zapopan del 2008 al 2021. Es psicoterapeuta familiar sistémica en práctica particular. Es encargada del equipo de la radio comunitaria infantil Radio Cocón, ubicada en el DIF de San Juan de Ocotán desde octubre del 2023 a la fecha. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales en torno a la salud mental, educación y psicología social, así como en temas de mediación para Europa y América Latina. Tiene un reconocimiento como docente en mediación policial, especialización en conflictos específicos en el año pasado, en 2024. Tiene un reconocimiento como escritora y coordinadora de libro en torno a la cultura de paz, que se llama Aprendamos a resolver un conflicto, precisamente en enero de este año, y participa continuamente en radio, televisión, periódicos y redes sociales como divulgadora científica para México, Colombia, España y Argentina. Como verán, una de las pasiones de Gaby pues es ser locutora, y bueno, anda en muchas cosas muy interesantes. Pues el tema por el cual estoy aquí con ustedes se llama Aprendamos a resolver un conflicto. Como lo menciona Pepe, esto es un punto muy importante porque a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el aprender a resolver una situación. Como bien lo decía, yo empecé a trabajar, a entrenarme en mediación desde el 2019 y fue precisamente con la intención de aprender a adquirir más herramientas que nos ayuden a enfrentar esas situaciones que a veces no sabemos cómo manejar. Cuando yo estudié este diplomado, había cerca de 120 personas. Entonces, de esas 120 personas, solo habíamos 3 psicólogos y los demás eran abogados, magistrados. Me tocó conocer jueces de algunos municipios y personas encargadas de la seguridad pública, de policías. Entonces, fue un trabajo muy interesante el conocer de otras perspectivas cómo se estaba trabajando, pero también fue muy interesante ver cómo un psicólogo, a partir de sus conocimientos, puede incluso ayudar todavía más a mejorar estas técnicas de mediación, porque nosotros tenemos esa forma de aprendizaje que nos ayuda a enfrentarlo. Entonces, desde el 2019 he estado trabajando, me ha tocado hacer mediación escolar, me tocó trabajar en una escuela de Miravalle, donde les estábamos enseñando a los niños, a los adolescentes, más bien una secundaria, cómo enfrentar las situaciones, porque esa secundaria tenía la característica muy particular de que el índice de violencia era muy alto.
El acoso escolar, el bullying, el sexting, el grooming, eran las situaciones que estaban prevaleciendo mucho en esa escuela. Y a mí me tocó coordinar una parte de las actividades que estábamos haciendo con estos chicos. Ya después nos empezamos a dar cuenta que había otras áreas donde podíamos también seguir aportando y me invitan a participar en dar la capacitación a policías que eran personas que ya tenían 15, 20 años de servicio hasta los que estaban recién egresados. Y lo que trabajábamos era también seguir puliendo esa manera de comunicarse con la sociedad, con las comunidades, cómo interceder en las juntas vecinales. Y también fue algo que nos gustó mucho. Ya después empecé a trabajar en la mediación familiar, que es en la última en la que más he estado trabajando, en lo que es justicia restaurativa, que tiene que ver con esta forma de aprender a trabajar con el daño, a tratar de buscar una forma de resarcir la situación, de buscar una forma, una comunicación donde realmente se le entienda a la persona que fue afectada, pero al mismo tiempo que la persona que afectó tome conciencia de la situación. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver con la psicología, pero en realidad lo tiene que ver mucho, porque si no sabemos comunicarnos, si no sabemos dialogar, si no sabemos negociar, si no sabemos entender cuál es la parte que necesita la otra persona de nosotros, va a ser muy complicado resolver un conflicto. Entonces, a partir de todo eso, pues nos dimos cuenta en el equipo donde yo trabajo con un grupo de abogados que si podemos trabajar la parte legal con la parte psicológica, pues podemos lograr muchísimas alternativas de solución a factores de riesgo que se dan en una familia, en una escuela, en una comunidad y donde nosotros somos parte importante. Entonces, ahí es donde empezamos a adentrarnos más, ahí es donde yo empiezo a hacer más mi labor, mi área psicológica no queda de lado y bueno, pues empezamos a darnos cuenta de que los conflictos no inician en la etapa adulta, ni tampoco inician en la etapa juvenil, ni tampoco inician en la adolescencia. Ustedes como expertos en el área de psicología, ¿me pueden decir dónde empiezan los conflictos? ¿Alguien me puede decir? Pues desde que nace la persona, ¿no? Ya ¿Dónde empieza? ¿Dónde inicia? en la Con el familia. primer vínculo, Perdón, Carla. Gracias, con el Pepe. primer, Por ahí va. Carla, con el primer vínculo ¿cuál es el primer vínculo? con la madre. Exacto. Nosotros creemos que el conflicto inicia a partir de que ya el niño tiene conciencia y empieza a pedir los juguetes y decir, este es mi territorio, pero no. En realidad el conflicto muchas veces inicia desde el embarazo, desde cuando queremos o no queremos que el bebé continúe su proceso de crecimiento. Si la pareja se va a casar, va a estar en unión libre, si la persona deseaba tener un hijo o no deseaba, los conflictos aparecen desde el inicio de nuestra existencia. Solamente no les ponemos ese título, ¿verdad? Le ponemos otros, pero en realidad desde ahí empiezan los conflictos. Empiezan para el ser humano, pero sabemos que, bueno, desde la etapa de quien lo está concibiendo, pues ya no es un niño, pero muchas veces no tiene las herramientas suficientes para poder enfrentar una situación. Entonces, bueno, de acuerdo a Feliu, Ortega y Gasset, pues un conflicto es algo muy importante y entendemos que es una situación en las que dos o más partes tienen intereses o necesidades, perdón, incompatibles. No se pueden poner de acuerdo, cada uno está buscando qué es lo que más necesita, qué es lo que más le conviene y hay algo bien importante. A veces cuesta trabajo ceder. No queremos, no queremos perder, creemos que al ceder estamos perdiendo y entonces hay una lucha. Esa lucha es la que nos puede llevar horas, días, semanas,
años e incluso décadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el conflicto se mantiene de manera oculta, pero ahí está haciendo ruido. Entonces, pues los conflictos pueden ser interpersonales, pueden ser intrapersonales, grupales o organizacionales. Y cada tipo de conflicto necesita un apoyo, un sustento que le ayude a ver cuál es la necesidad principal para poderle encontrar una solución. Y bueno, pues las causas pueden entrar mucho lo que son valores, los recursos limitados o incluso la mala comunicación, ¿no? A veces la pareja está en la cámara y le dice el esposo de a su pareja incómoda y le dice, ¿tienes algo? ¿Te pasa algo? ¿Y qué es lo primero que decimos? A ver, ayúdenme. Nada. ¿Estás bien? ¿Y qué decimos? Sí, estoy bien. Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? No. ¿Pasa algo? No. ¿Necesitas algo? No. ¿Pero cómo es la expresión? ¿Qué se ve en la expresión de la otra persona? Lo contrario, ¿no? Que sí se Así necesita, que sí le pasa algo, pero no se es, habla. exactamente. Que te voy a ser honesta, Esmeralda, es imposible no comunicarse. Aún aunque haya silencio, eso nos está hablando de algo. Y bueno, muchas veces decimos, es que él no se da cuenta. El varón actúa diferente a la mujer, ya lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces el varón dice, bueno, pues dice que no tiene nada, ¿qué hago? Me volteo y me duermo. ¿Y cómo se queda la mujer generalmente? Que a lo mejor ahí va a decir Pepe, ey, ese es otro tema, pero no, en realidad por ahí va. La mujer se queda trillando, ¿no? Sí, no le importo, claro. Yo aquí preocupada por la situación y él se duerme y peor si la pareja ronca, ¿no? Ve nada más, ni siquiera le importo. Y todo eso, toda esa neblina, pues va haciendo que la dinámica al día siguiente siga de la misma manera. Y esto sucede en la escuela, en el trabajo, en la relación de pareja, incluso con los hijos. A veces nos da miedo tocar ciertos temas y ¿qué hacemos? Los evadimos. ¿Cómo estás? Y el chico, la chica nos dice, bien. Y luego me dicen a mí en consulta, no, Gaby, pues ya le pregunté. ¿Y te gusta esta respuesta? Pues no me gusta, pero si le digo se va a enojar. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que el conflicto se va manteniendo. Entonces, pues desafortunadamente, en la juventud actual hay muchos factores de riesgo, muchísimos. Uno son los traumas psicológicos que tienen que ver con el abuso, la negligencia y la violencia que se van marcando a lo largo de sus vidas, ¿sí? Otra parte importante es la dinámica que se vive en casa, ¿sí? Cuando falta dinero, cuando falta trabajo, cuando no solamente vive la familia, cuando hay otras personas adentro, ahora con los nuevos tipos de familia, donde ya no nada más son los míos y los tuyos, sino también los tuyos, los míos y los nuestros, que todo eso hace que haya realmente un panorama difícil cuando no hay una buena comunicación, un buen trato y una buena negociación. Entonces, si a eso le agregamos que muchas veces los chicos, las chicas, quieren y desean, más bien, quieren y desean tener un carro, cierta ropa, cierto celular, que a veces la familia no puede brindarla, pues ellos buscan formas más fáciles de poderlos adquirir sin darse cuenta, como le estamos diciendo, del conflicto en el que se van a meter a posteriori. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una teoría que a mí me gusta mucho, no sé si la han escuchado, que es la teoría de la tensión social, donde se muestra que muchas veces, con tal de adquirir estas cosas, los chicos toman riesgos tan altos al grado de
perder su vida. Y eso lo estamos viendo a nivel social, no nada más aquí en nuestra ciudad, lo vemos en nuestro país y lo vemos en todo el mundo. Las desapariciones no nada más son aquí. Desafortunadamente, cuando no hay esa comunicación, a veces un papá ni siquiera se entera de dónde está el chico, de dónde está la chica, con quién se junta, con quién convive, con quién estudia. Le pagamos una escuela, le pagamos un lugar para que ellos se preparen, pero a veces no tenemos más información sobre sus contactos sociales. Y muchas veces eso es producto de que no sabemos cómo acercarnos a los hijos. Y cuando ya sucede una situación complicada, a veces decimos, es que no lo vi venir. Pues no, no lo vemos venir porque no tenemos esas alertas prendidas para poderlos proteger o podernos acercar hacia ellos. Entonces, ¿qué impacto tiene los conflictos no resueltos en un niño, en una niña, en un adolescente? Pues a nivel personal, vamos a ver casos donde haya situaciones de estrés, donde sabemos que hay una gran conexión entre la parte mental y la parte física. ¿Cómo? A través de las enfermedades. Recordemos que el cuerpo habla, que la mente calla. Entonces, el estrés se puede manifestar a nivel de piel, a nivel de cabeza, a nivel gástrico, a nivel muscular. ¿Por qué? Porque todo eso se va manifestando. También lo vamos a encontrar en ansiedad, en manejo de la ira, o más bien el no manejo de la ira y la frustración, lo cual va a ir afectando su bienestar emocional y físico. A nivel escolar podemos ver que hay una gran disminución en sus actividades, en su productividad, hay ausentismo, pero sobre todo no hay una buena relación entre sus compañeros. Entonces, a nivel relacional, podemos ver que no hay confianza, que no hay una comunicación adecuada, lo cual hace que este chico, esta chica, vayan teniendo rupturas con sus pares y poco a poco se vaya distanciando. Desafortunadamente, siempre hay otras opciones, otras personas alrededor que no siempre son las más adecuadas, pero son las que los aceptan. Y si sabemos la importancia que tiene integrarse a un grupo, pues si no lo aceptan en un lugar, obvio es que se va a ir al otro y no siempre va a ser el más adecuado. ¿Hace aquí alguna pregunta? Bueno, pues entonces, algo que sí vamos a ver aquí es que hay muchas secuelas, ¿sí? Cuando un menor está expuesto continuamente a conflictos, va a haber baja autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus habilidades de afrontamiento son mínimas. Se siente inseguro, se siente inútil, se siente solo, se siente vacío. Entonces, comportamientos negativos. ¿Hacia dónde nos podemos ir? Incluso hasta intentos suicidas. Me ha tocado trabajar mucho en donde yo estoy, en DIF, casos donde no tienen más opción. Y las únicas opciones que ven desde su perspectiva, no que no existan, sino desde su perspectiva, no tienen otra forma de dónde agarrarse, de dónde conectarse para poder incluso pedir ayuda. Esta semana me llegó una mamá con una libreta donde ella me decía que había vivido su hija bullying en la secundaria, pero que lo que más le preocupaba no nada más era ya su hija, sino que la hermana menor estaba enterada más que ella como mamá de la situación y también ella estaba haciendo una carta con tintes delicados en torno a querer vivir. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo que estaban solas ante situaciones donde no sabían cómo manejarlas. Entonces, pareciera que esto no nos puede alcanzar. Desafortunadamente sí puede estar cerca de nosotros y si nosotros no sabemos cómo manejarlo, es cuando pueden suceder las peores tragedias. Entonces,
no nada más hay baja autoestima, también hay impulsividad. Y esa baja tolerancia a la frustración es la que hace que estos chicos, que estas chicas actúen sin medir las consecuencias. De ahí que el índice de suicidios consumados ya no es solamente en adolescentes de 15, 13 años. Hay estadísticas donde hay ya suicidios en niños de 9. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas, no cuentan con personas o personal preparado para apoyarlos, que lo único que intentan es lo que ven en la televisión, lo que ven en los medios, conectado con el abandono que a veces existe desde el hogar. Entonces, también hay un locus de control externo y una rigidez cognitiva que tienen ellos por aferrarse a lo que ellos necesitan, que por eso les dificulta mucho el adaptarse. Entonces, ellos creen que no pueden controlar su futuro, que no pueden controlar sus decisiones, empiezan a inutilizarse al ver que no pueden o no creen encontrar otras opciones de solución, que desafortunadamente terminan en cifras muy drásticas y muy tristes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enseñarles a los niños, niñas y adolescentes que hay que aprender a vivir dentro del conflicto. Tienen que aprender a solucionarlo. ¿Por qué? Porque si no les ayudamos nosotros, ellos no van a contar con esas herramientas y cuando ellos se vuelvan jóvenes, si logran superar esta situación del momento, imagínense qué tipo de vínculos, de relaciones y de personalidades van a desarrollar. Entonces, van a iniciar con trastornos psicopatológicos, algunos menores porque pueden caer solamente en algún trastorno como ansiedad, a lo mejor un nivel de depresión leve, pero si no se le ayuda de manera profesional, todo eso va a ir creciendo al paso del tiempo, al paso de los años, de modo que ellos no van a saber cómo manejarlo. También donde se nota mucho es en la socialización, ya que no van a poder enfrentar adecuadamente una controversia. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejarla. Entonces es cuando aprenden a actuar de manera violenta, donde aprenden a decir de que me lastimen a yo lastimar, muy probablemente caiga en que prefiero lastimar. No quiero que me ataques, yo te ataco. No son cosas que a veces se hacen de manera consciente, ustedes lo saben, pero es una forma de defenderse. Y muchas veces, pues buscan una reacción de huida, cayendo en situaciones como la deserción escolar, la autoagresión, el abuso de sustancias, las relaciones dependientes y codependientes con su entorno. ¿Eso dónde lo van a manifestar más? En su vida adulta. No van a saber tomar decisiones, no van a saber elegir cuál es el lugar más correcto para vivir, para desarrollarse, para crecer, incluso para prepararse. ¿Por qué? Porque desde niños ellos han aprendido a no saber cómo enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pues tenemos que aprender a ayudarles a resolver una situación así. Tenemos un amplio margen de trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que trabajar con ellos, con una comunicación efectiva, con una escucha activa, enseñarles a tener control emocional, pero sobre todo, a adquirir empatía. ¿Cuáles son las consecuencias, y ustedes díganmelo, de no tener una escucha activa? Creo que desde muchas aristas, pues,
pero se me ocurre en el contexto que nos estás manejando, quizás cuando somos o fungimos como autoridad dentro de una escuela, el tener la capacidad de poder escuchar a los peques y discriminar, que es como de que llegan con chismecito de que fulana me pegó, sea más, que merezca una atención más específica, una atención a lo mejor de traer al otro menor, platicar, quizás escalar a los padres, a ciertas cosas, ¿no? Eh, yo soy estudiante, soy de la división, perdón, de la Asuntos Estudiantiles de aquí de MEP, y en mis prácticas de repente, yo pocas veces he trabajado con niños y te llegan con una de están jugando y de la nada están llorando y te acercas o ellos, Perenganito está llorando. Y tú vas y, es que no quiso jugar conmigo. Y entonces contienes y acompañas, pero no es necesario escalar. Es algo que puedes solucionar en lo corto. Pero a lo mejor, oye, Perenganito hizo algo que no está bien, o que no debe de ser pasado por alto. Creo que ahí es un ejemplo que podría funcionar en infancias. Y no sé, me imagino yo como recordando mi adolescencia, de repente cuando sientes que tus padres no te entienden, que hablas otro idioma, creo yo que sería fundamental. Gracias. Al contrario, Lupita, lo que acabas de decir es muy importante porque es cierto. Fíjate, vayámonos a ese caso que mencionas en la escuela primero. ¿Qué pasaría si tú le enseñas a esos niños a saber jugar, a jugar en equipo, a tener una convivencia adecuada para los dos? ¿Qué vas a significar para esos niños de ahí en adelante? Tú dime. Pues favorecería el sentido de cooperación, de solidaridad, incluso si es algo como que se repita a través del tiempo, podrían ser como más receptivos a cuando llega un niño nuevo en otro grado, así, ¿no? Porque ya saben que a lo mejor se siente raro, se siente mal de que no te inviten a jugar. Es como un aprendizaje que a lo largo del tiempo favorecer, y no nada más en el campo educativo, posiblemente es algo, un aprendizaje significativo, porque van a ir haciendo lo propio conforme vayan creciendo. Y eso, no sé cuántos de aquí todavía estén como en trabajo en equipos y se conflictúa uno, porque es como de que Perengano hizo su parte y esta persona no está haciendo, o en los ambientes laborales. Y no es mucha diferencia laboral ya de adultos, que somos como insertados en la vida profesional, a sentir de repente que las personas de tu área no producen lo mismo que tú. No sé, es como muy interesante lo ves desde perspectiva. Exactamente. ¿Y dónde empezó todo esto? Pues no empezó cuando estaban en la universidad, no empezó cuando entraron a la vida laboral. Esto no lo aprendieron desde que eran pequeños. No hubo alguien probablemente que les enseñara a trabajar en equipo, a entender el sentido de pertenencia, a entender esa unión que debe de haber con otros compañeros, con sus pares, para poder lograr otro tipo de logros u objetivos. Entonces, todo eso se va arrastrando. Ahora imagínense, ¿cuál es la desventaja de no tener control emocional? ¿Quién me quiere aportar algo? Pues que puede vivir en caos, ¿no? Con ira. Sí, y justo pensando en este punto que decía Lupita también, del no poder a veces trabajar o hacer algo en equipo, es por esa competitividad que tenemos, ¿no? Y luego no vemos, por ejemplo, los equipos, o yo a mis hijos, tengo 3 hijos, y yo veo, por ejemplo, cada quien tiene expertise en algo, ¿no? Y si se va a hacer algo, pues cada quien en su área, ¿no? Y creo que eso es el trabajo en equipo también, si se le enseña a los niños desde la infancia a que cada quien tiene algo, todos sabemos algo diferente y es lo que podemos complementar en equipo, pues el objetivo se puede alcanzar y todos seríamos competitivos. Exactamente. Y no habría esa lucha de competencia. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno puede aportar algo
y que eso que aportamos es único, es valioso y que eso es lo que nos va a ayudar a darnos mayor fuerza para conseguir algo. Pero cuando no sabemos cómo enseñarlo, ¿qué sucede en la adolescencia, Esmeralda? Pues el grito, el Sí. reclamo, el mamá, mira lo que me hizo, me agarró mi ropa, tomó mi leche, ¿por qué se puso mis zapatos? O sea, ¿por qué? Porque precisamente no les hemos enseñado en algunos casos a cómo manejar ese tipo de conflictos. Y justo Entonces, entra ahí la ira, el control emocional de lo que sí, venías ahorita hablando. O sea, es una cadena, ¿no? De eventos. Si tú no lo exacto. enseñas a controlar, que el otro también tiene un saber, pues se viven así, con ira, y empieza el caos. Siempre están, pero es que yo lo hago mejor, o en esta disyuntiva todo el tiempo, ¿no? De querer hacer por querer, como querer quedar bien siempre, ¿no? Ser visto siempre. Exacto. ¿Qué le hemos enseñado o qué podemos detectar en ese chico, en esa chica que todo el tiempo quiere levantar la mano? ¿Les ha pasado? En los salones siempre hay una o uno. No voy a generalizar que solo niñas o no. Puede ser varón, puede ser mujer, pero siempre hay alguien que todo el tiempo está levantando la mano. O a lo mejor ustedes no lo tuvieron. Yo sí lo tuve. Pero era así como de, ok, vamos a dejar que fulanita hable. O fulanito, ¿no? Pero fíjense, aún en la etapa adulta se refleja todo eso que nos hizo falta en nuestra infancia. Todo eso que no tuvimos lo vamos a estar no pidiendo, a veces exigiendo, que eso es lo que realmente genera un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando no nos damos cuenta que no sabemos vivir en comunidad, es precisamente porque algo faltó en casa y no se supo trabajar adecuadamente. Entonces, claro que tenemos mucho que hacer, si se fijan, es una labor muy grande la que tenemos en nuestras manos, porque muchas veces queremos que se arregle un país, una sociedad, una comunidad por cuestiones políticas o por cuestiones sociales, pero no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros tenemos la solución, que nosotros podemos hacer esos cambios y que nosotros podemos hacer más cosas. Entonces, díganme, ¿cómo es una persona que no es, o sí, cómo es una persona que no es empática? Empática, ¿eh? No dije simpática, empática. Pues simplemente no se pone en los zapatos Maestra, de... no sé si no. Ah, Ah, adelante, Sandra, y luego le damos la opinión también a ella. ok, perfecto. Pues no nos ponemos no se pone en los zapatos de la otra persona, no voltea a ver sus necesidades, sus miedos, no voltea a ver cuáles son las características por las cuales reacciona de esa manera y por lo tanto se vuelve egoísta, egocentrista y no se fija en su alrededor. Exactamente, Sandra. ¿Cuál es el término que fue de moda en el 2024? ¿Cuál era el concepto? ¿Se Ah, acuerdan? sí, egocentrismo. Dime, lo tengo en la punta de la lengua, dime. ¿Egocentrista será? ¿No? Por ahí va, por ahí va. Sí, pero no me acuerdo el otro. Sí, ya sé cuál. Que donde quiera lo Narcisista. veíamos, en las redes sociales Narcisista, siempre narcisista, nos aparecía. dijo Lupita, narcisista, ¿no? Narcisista, ¿se acuerdan? Ese fue el término de moda del 2024. Y antes, en el 2023, ¿cuál fue? Tóxicos, ¿se acuerdan? Sí. Todavía ahorita en algunos momentos se menciona. ¿Pero de qué hablamos? Pues hablamos de esas personalidades que a veces se repiten, pero no es nada más una repetición que no tenga un origen, no. Todo tiene un origen, absolutamente todo. Y el origen es que muchas veces no sabemos cómo manejar estas cosas que estamos hablando y la persona busca de alguna manera sentirse en en una sensación de seguridad, aunque esté lastimando a terceros. De ahí que vienen todos estos conceptos.
cada cierta generación o cada cierto tiempo existen esos títulos, esas categorías que en realidad muchas veces caen a lo mismo. Son personas que son inseguras, que son controladoras, que tienden más a tener esta parte de obsesión, de abuso, pero que muchas veces cuando la otra persona se conecta con él, alimentan de alguna manera este tipo de dinámica, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que no nos quieren, pero ahí nos aferramos, ahí estamos, y ahí estamos haciendo todo para conseguirlo, pero no nos tratan bien, pero ahí queremos estar, ¿no? Pues eso tiene que ver con esos patrones aprendidos que no hemos roto, que no hemos cerrado, que por eso seguimos aferrados a relaciones que no nos generan un bien, pero que no nos atrevemos a soltar. Entonces, pues en base a todo esto, me uno con un grupo de compañeros que aprecio mucho, que han estado conmigo en varias áreas, que son docentes, abogados, maestros y psicólogos, los que hicimos este libro. Este libro, que no es muy grueso, pero que realmente tiene algo que un compañero que está aquí, que es de Argentina, porque también me gustó invitar a una persona de otro país, que él me decía hace 2 semanas, Gaby, lo que escribimos no son cuentos, son historias. Y cada historia trae una parte de nosotros en nuestra experiencia, en nuestras vivencias o en nuestro conocimiento, en nuestro aprendizaje. Eso es lo que hicimos con este libro. ¿Y por qué quisimos hacerlo? ¿O por qué los invité yo? Porque su servidora es la coordinadora de este material, porque nos dimos cuenta y me di cuenta que si nosotros empezamos a trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes, podemos generar una juventud, perdón, un poco más sana. Podemos dialogar, podemos enseñarles a equivocarse menos, porque no les vamos a enseñar a no equivocarse. El temor de un papá es que un hijo se equivoque. La realidad es que el hijo se va a equivocar. Sin embargo, si nosotros les ayudamos a que se equivoquen menos y a que aprendan a tomar mejores decisiones, eso es lo que realmente a ellos les va a ayudar a sentirse más fuertes en su autoestima, en su futuro, en su proyecto de vida e incluso en su calidad de persona. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en este libro. ¿Por qué? Porque buscamos que a nivel social los niños aprendan a tener una mejor convivencia. A nivel escolar, a que ellos aprendan a pedir ayuda, aprendan a comunicarse de una mejor manera, pero también buscar que el padre de familia se involucre más con sus hijos, porque sabemos que eso es el pan de cada día. Papás que trabajan mucho para que no les falte económicamente nada a sus hijos en casa y no obstante de eso, están solos, recluidos, con aparatos electrónicos de muy buena calidad, pero la omisión del cuidado personal, esa parte donde los papás tienen que convivir más con ellos, no se da. ¿Por qué? Porque trabajan todo el día y muchas veces compensan la ausencia en vez de darle más calidad a la convivencia. Yo les comento a mis pacientes, no se necesita estar toda la tarde con tu hijo, pero si tú te sabes comunicar con él, si tú sabes hablar con él, si tú te pones a las necesidades y a la edad que él lo requiere, tú le vas a ayudar más con media hora, una cocina, en la computadora, en el celular, en las actividades diarias. ¿Por qué? Porque realmente no saben cómo manejarlo. Entonces, empecé a elaborar este libro precisamente por eso,
porque lo que queríamos era mostrar historias para niños de preescolar, de primaria y de secundaria, donde ellos, al poderlo leer, se dieran cuenta de que hay personas en las que pueden confiar. Hay personas en las que ellos pueden depositar sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, y que esos adultos les pueden ayudar a ellos a enfrentar esos conflictos y esos momentos donde no tienen tranquilidad. Cada historia de este cuento habla de este libro, perdón, la separación de padres. Hablamos sobre cómo manejar el acoso escolar. Hablamos sobre cómo manejar una dinámica, un desacuerdo entre los mejores amigos. Hablamos, por ejemplo, sobre lo que siente una chica adolescente cuando los mismos compañeros la limitan para poder entregar incluso una tarea escolar. Eso fue lo que hicimos en este libro. Buscar la manera de cómo el niño al leerlo puede aprender otras formas de enfrentar la vida, pero al mismo tiempo le sirve a los adultos a saber qué hacer cuando un niño necesite de ello. Bueno, entonces nos quedamos en que es muy importante que trabajemos a nivel académico, pero también a nivel clínico con estas situaciones donde nosotros podemos aportar mucho. Los psicólogos podemos ayudar bastante brindando herramientas de comunicación, de validación, de sana convivencia, porque eso nos va a ayudar bastante para poder ayudarles a los niños, niñas y adolescentes a que tengan una juventud más positiva. Y quizá no nos va a tocar ver el resultado que nosotros hagamos ahorita en esos primeros niveles, pero sí vamos a empezar a ver que podemos hacer el cambio. Nosotros podemos generar el cambio si nosotros empezamos a trabajar este tipo de dinámica diferente, porque eso es lo que ellos necesitan. Hay mucho niño, y me he dado cuenta ahora que trabajo en la radio con los niños, porque esa radio es de niños, que muchas veces tienen conflictos, pero no saben con quién acercarse, no saben a quién platicarle, no saben incluso qué es lo que sienten. Tenemos varios niños que llegaron con nosotros de una manera con una actitud muy violenta, peyorativa, donde empezamos a trabajar con ellos y nos empezamos a dar cuenta, ellos y yo, cuando yo trabajo con ellos, de cómo muchas veces lo que ellos pueden resolver es algo muy sencillo. Por ejemplo, no involucrarse en las situaciones de sus padres para empezar a pensar más en ellos. Pero los niños no saben cómo hablarlo, no saben cómo decirlo. Nos llegan a nosotros solo los chicos o las chicas que están con lucecitas rojas, pero no con los chicos que están con lucecitas naranjas o amarillas. Entonces, esos chicos, tarde o temprano, si no tienen una buena conducción, van a tomar esos puntos de escape negativos. ¿Y todo por qué? Porque no tienen ese apoyo. Entonces, si nosotros como psicólogos trabajamos en las escuelas, hacemos programas de apoyo, si trabajamos con los papás en buscar mejores alternativas de comunicación y diálogo, si trabajamos en el área empresarial, trabajando y cómo aprender a manejar el conflicto, créanme que podemos hacer muchas cosas desde el área donde estemos. ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que se hace falta. Se necesita cambiar ese tipo de actitud. Entonces, estos son los temas que nosotros tenemos en nuestro libro. No estoy vendiendo el libro. Bueno, sí lo quiero hacer también, pero lo que tratamos de hacer en las historias era a través de metáforas poder llegarles a los chicos, a los niños y también a los adolescentes, pero también a través del realismo mágico que muchas veces para un adolescente es mucho más fácil de comprender
que a veces enfrentar la situación como la viven. Entonces, tenemos historias para niños de preescolar, tenemos historias para niños de primaria y tenemos historias para chicos de secundaria. ¿Con qué? Con la intención de que ellos aprendan a enfrentar el conflicto de una manera diferente. Entonces, pues, ¿qué les enseñamos a ellos? Todos los que nos dedicamos al mundo de la mediación, pues, a identificar una dificultad, a entender claramente cuál es el problema que está aquejando a ese chico, a esa chica, de escucharlo, primero saber cómo se siente, qué es lo que le hace falta, pero también les ayudamos como mediadores a que busquen soluciones donde no solamente gane él, sino gane la otra persona, que eso es algo que manejamos mucho en el libro. En el libro tratamos de mostrar que desde un niño que está en preescolar puede buscar soluciones hasta un adolescente si ellos se dan la oportunidad de entender qué es lo que les hace falta y qué es lo que pueden aportar al otro. Y les enseñamos también a hacer acuerdos. Eso es lo que hacemos en la mediación policial, en la mediación escolar, en la mediación familiar y en los otros tipos de mediación que también existen. Y por último, lo que hacemos con estos chicos cuando ya trabajamos uno a uno es dar un seguimiento. ¿Por qué? Porque a través del seguimiento les ayudamos a ver que no solamente es resolver un conflicto, sino cómo resolver todos los conflictos que se les van presentando a lo largo de su vida. Entonces, pues lo que tratamos de ayudarles a ellos es ver los beneficios de solucionarse, de solucionar esos puntos que no les agradan, de solucionar esos puntos donde se sienten lastimados, ofendidos, anulados, juzgados e incluso a veces cuando hay rechazo de parte de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de la mediación y a través de solucionar todos esos tipos de dificultades? Pues mejorar las relaciones, fortaleciendo más la confianza y el respeto mutuo hacia ellos y hacia los demás. También buscamos que aumente su productividad académica, que no pierdan el rumbo, que tengan un objetivo a seguir, porque muchas veces cuando ellos buscan puntos de escape falsos es porque tampoco ven un futuro positivo o próspero para ellos. También lo que buscamos hacer es desarrollar su crecimiento personal, porque si lo vamos desarrollando, cuando lleguen a la secundaria, van a tener más claro qué es lo que quieren estudiar o en qué se quieren preparar. Y por último, pues bien les hacemos ver y les ayudamos a que tengan un entorno más agradable, pero no modificando todo el ambiente exterior, sino también viendo lo que ellos pueden aportar. Entonces, tratamos de hacer esto en conjunto. ¿Para qué? Para que ese niño, esa niña y ese adolescente tengan claro qué es lo que realmente el mundo necesita de ellos y ellos del mundo. Pareciera y se escucha como si fuera muy utópico. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque cuando ellos van dándose cuenta de que ellos pueden resolver esas adversidades, ellos se sienten más fortalecidos. Ahí es donde aparece la resiliencia. Ahí es donde ellos se dan cuenta que meses atrás no querían ni salir de casa o no querían entregar sus tareas porque no tenían un objetivo a futuro e incluso se daban cuenta que no había necesidad de marcarse el cuerpo cuando estaban en esos estados de frustración. Eso es lo que vamos haciendo, eso es lo que vamos trabajando a través de la resolución de los conflictos. Y por supuesto, les enseñamos a que no necesitan sacar ese enojo de manera negativa con sus pares, con sus compañeros e incluso con sus profesores, porque sabemos que todo eso es proyección. Sabemos que todo eso habla de lo que ellos están cargando. Entonces, en lugar de sobreprotegerlos y meterlos en una burbuja, les ayudamos, les orientamos a que aprendan a enfrentar esas situaciones y que se den cuenta
de las habilidades y capacidades que ellos tienen para salir adelante. Eso es lo que tratamos de hacer. Eso fue el objetivo principal de este libro. Entonces, si nosotros generamos estos factores de protección, ellos van a darse cuenta que esas experiencias que superaron van a ser para ellos un éxito. Entonces, ellos se van a dar cuenta que van a fortaleciendo su autonomía y su seguridad personal, no necesitan depender de nadie para seguir adelante más que de sus propios recursos. Y también van a tener habilidades para resolver sus conflictos sin violencia, porque sabemos que ese es el pan de cada día también alrededor de todo lo que tenemos nosotros. También les enseñamos a tener una mejor comunicación y una mejor negociación, porque aunque no lo crean, aún siendo niños, estando en preescolar, aprenden a negociar. No sé si lo alcanzaron a leer cuando les enseñé los títulos del libro, pero hay uno que me gusta mucho que dice, ¿cómo repartir 4 paletas entre 5 niños? ¿Cómo se imaginan ustedes que lo hicieron en esa historia? Los niños son una cosa podría ser partiendo las paletas, ¿no? Partiendo las paletas, muy bien. ¿Cómo las partirías? 4 paletas para 5 niños. Y que queden justas, porque acuérdate que los niños eso es lo que más buscan. Le quitaría un cuartito a cada paleta. Y luego te dirían, ¿y el palito? Ajá. Sí, eso se lo debemos. No, porque ahí ya no habría justicia. Acuérdate que los niños, ¿qué es lo que más buscan? La justicia. Entonces, ¿cómo? Por ahí vas, por ahí vas. A ver, ¿quién más me dice? ¿Cómo repartirían 4 paletas entre 5 niños? Bueno, yo cuando trabajo con niños, trabajo con grupos de niños y todos estos escenarios, cuando yo se los expongo para trabajar pues ciertas habilidades con ellos, los niños dan las soluciones, los niños son muy creativos, a veces uno como adulto se complica, pero cuando les preguntas a ellos dan infinidad de opciones y entonces se escuchan entre ellos y entonces ven diferentes respuestas y terminan como aceptando, escuchando al otro y quedan conformes como con la decisión que después se tomó conjuntamente con la aportación de todos. Pues fíjate, Es, Juanita, que tienes toda la razón. Adivina quién escribió esta historia. ¿Un médico? No, un psicólogo, un abogado, un profesor o un locutor? ¿quién escribió? ¿Quién habrá escrito esa historia? ¿Sería un locutor? No sé. Una psicóloga. Una Ah, psicóloga que trabaja con niños y que precisamente se dio cuenta de que estas dificultades aparecen en cualquier nivel escolar. Y es ujú. cierto, los niños son fabulosos para encontrar soluciones. Hay una Así historia, es. sí, de verdad, hay una historia que maneja mi amigo Oscar Cardoso, el argentino, que se llama Las gafas de Victoria. A través de las gafas, Victoria se genera seguridad ante una situación de separación entre sus padres, donde ella deja de tener contacto con su papá, cuando en realidad era una persona que en este caso era muy propositiva, muy positiva para ella, pero cuando papá y mamá no saben solucionar el conflicto, quienes pagan las consecuencias son los hijos. Y para ella, su mayor protección son los lentes que eran de su papá. Entonces, en estas historias mostramos que a veces los niños tienen más soluciones adecuadas que incluso los adultos. Entonces, Exacto. eso es lo que tratamos de hacer, buscar esos factores de protección que le ayuden a los niños, niñas y adolescentes a fortalecer su autoestima, a tener una mejor regulación emocional, a que el autoconocimiento les puede generar a ellos más un bienestar personal, familiar y social que una afectación.
Y muchas veces ni siquiera los adultos nos conocemos al 100%, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo a través de este material. Entonces, pues lo que nosotros hacemos, ya cada quien desde su trinchera, es buscar esas intervenciones que puedan ayudar a esas familias a ver de una manera distinta lo que se está viviendo. Si nosotros aprendemos a enseñarles a los niños a resolver sus conflictos, no van a pensar en discordia, no van a pensar en actuar con dolo, no van a tener necesidad de quitarse la vida. No digo que somos los únicos que vamos a solucionar esto, pero sí podemos disminuirlo. Y así es como funcionan en realidad las situaciones de atención a nivel social. No vamos a lograr los cambios de la noche a la mañana, pero si logramos empezar a trabajar esa parte en los niños, podemos empezar a rescatarlos poco a poco. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que nosotros promovemos. Y es por lo que nosotros quisimos hacer este proyecto. Hay una compañera que tiene 78 años y escribió un libro, una historia maravillosa acerca de la amistad y de cómo muchas veces cuando se integra otra persona, esa amistad que parece tan unida se va rompiendo, se va haciendo distante. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a hablar y no nos atrevemos a defender esa amistad. Otro compañero de 17 años hizo un cuento metafórico donde se muestra que podemos vivir buscando soluciones y viviendo de una manera pacífica si aprendemos a detectar qué es lo que en realidad me duele y qué es lo que en realidad necesito. Y en mi caso, el cuento, la historia que yo escribí, habla de una chica adolescente que vive con padres divorciados, donde ella tiene que aprender a valorarse, a sentirse segura y a entender que no puede ocultarse del mundo para poder sobresalir. Eso es lo que hizo cada historia diferente. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de este proyecto. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Orientar de una manera propositiva, buscar que la comunidad también ayude a entender a los niños, niñas y adolescentes y que de alguna manera aprendamos a darles mejores opciones de solución que incluso lleguen a crearlas ellos en vez de que nosotros les digamos todo lo que tienen que hacer, porque a veces estamos en eso. En vez de ayudarles a ellos a desarrollar sus potencialidades, muchas veces nosotros les damos la solución que cuando nosotros no estamos, ellos no saben qué hacer. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la intención es disminuir algunas de las estadísticas negativas que tenemos como sociedad a través de mostrar formas diferentes de resolver controversias de una manera muy, muy sencilla, pero sobre todo muy práctica. Eso fue lo que tratamos de hacer. Entonces, pues lo que queremos es manejar la prevención, detectando esos determinantes sociales que les afectan, entendiendo que a veces se necesita una atención médica o psicológica temprana para que ellos no se desborden o no caigan en situaciones más caóticas a nivel emocional, pero sobre todo la participación activa desde el hogar, desde la escuela o la colonia o comunidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años en varios programas como Maestros por la Paz, en varios programas de mediación en contacto con ayuntamientos, en la manera en cómo nosotros estamos trabajando en las escuelas cuando nos piden el apoyo, porque lo que podemos hacer incluso desde el área clínica es enseñarles a ellos a enfrentar la vida de una manera diferente. Así que, por mi parte, es lo que yo les quise mostrar, así que estoy atenta a sus dudas y a sus comentarios. Muchas gracias. Gaby, en el chat están preguntando cuál es el costo del libro y dónde se puede conseguir. El libro, la mayoría de los compañeros estamos aquí en Guadalajara. Nosotros tenemos algunos.
Las pueden encontrar también a través de Mercado Libre. Mercado Libre creo que lo tienen 300. Nosotros lo tenemos en 280. Y lo que están haciendo, lo que está haciendo la editorial es que cada que hay una feria internacional o hay una presentación del material que ellos tienen, los traen a los estados. Por ejemplo, se va a presentar en la FIL esta semana, en la fila en el Estado de México, y en 2 meses creo que es en Monterrey, y ahí los van llevando, y los que estamos más cercanos vamos y damos algunas charlas y hacemos lo que estamos haciendo ahora, pero por Mercado Libre los pueden encontrar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien Y más? ajá. Pues en el chat te están agradeciendo, Gaby, muy interesante tu ponencia. Muchas gracias, Gaby. Excelente tema. Que si puedes poner en el chat el nombre del libro, por favor. Claro que sí. Voy a utilizar la presentación y aquí se los voy a dejar. Aquí está. Este es el libro. Esta es la presentación. ¿Sí? Y así es como También lo... para los que tengan, a todos les llega el boletín, nuestro boletín electrónico, la profesión de las y los psicólogos, en el número de enero de este año, o sea, el último, ahí viene una reseña del libro y los datos del libro. No recuerdo la página, pero casi al final del boletín, ahí viene la foto del libro y una reseña del libro para el que quiera profundizar un poco en eso. Pues, Sí, de hecho también, Pepe, lo que estamos haciendo ahorita, estamos ya trabajando, nos están pidiendo como un cuaderno de trabajo. Nos lo pidieron el año pasado cuando ya estábamos terminándolo. Si podíamos hacer un cuaderno de trabajo con la intención de restar como la importancia del libro, de las historias, y estamos trabajando en eso, y lo más probable es que ya lo saquemos en mayo con preguntas, reflexión de valores, que los chicos aprendan a tener mayor reflexión sobre las historias, con la finalidad de que tengan una mayor resignificación ante un conflicto. Entonces, ese lo vamos a sacar en mayo, y pues, ¿qué les puedo decir? No les quiero decir que es lo mejor, pero puedo decir que ya terminado, la verdad sí me gustó.